Modernidad científica cultural y director del podcast Pura Virtud, Cine y Literatura. Presentamos también el libro de Rosemary Thorne, escritora y estudiosa del género del terror y el cultismo, miembro desde 2019 de la Horror Writers Association y en 2023 integró el jurado del prestigioso Stoker Life Achievement Award. Publicó su primera novela, El Pacto de las 12 Uvas, en diciembre de 2020, traducido el clásico de Edward Lee Whitehead para Archivos Bola, y escribía sobre Elizabeth Bathory en Hijos de la Noche, vampiros en el cine y la literatura, título editado por Frank Herbert. Bueno, presenta y participa en el coloquio Antonio Tasordas, director, productor y guionista de cine y televisión español, que ha intervenido en la dirección y producción y escritura de guiones de algunos títulos muy conocidos como El Espinazo del Diablo, Los Walkers, Lena, Agnosia, su primer corto, su primer largo, perdón, El Callejón, y su segundo, Annabelle. Director también de contenidos en Paramount Comedy, crítico de cine de la revista Programas y El País. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí para celebrar la salida de dos libros que se podría decir incurriendo en el tópico, permitiendo que yo incurra en el tópico porque soy el menos erudito de esta reunión, que son libros pequeños en tamaño pero grandes en contenido. Son dos libros muy curiosos, son dos libros que tratan de cine, lo cual en España ya lo coloca en un terreno no muy prestigioso, permitiendo que empiece poniéndome un poco quisquilloso. No es el terreno de la teoría, de la crítica, del periodismo, del ensayo cinematográfico, un terreno que en España, por autores españoles, haya alcanzado un vuelo muy elevado jamás. Pero hay excepciones. eh, y ahora estamos ante dos de esas excepciones. Eh, La semilla del diablo, un camelo satánico de Rosemary Thorne, es un libro absolutamente delicioso de leer. Es un libro que se lee como un relato, tiene un poder y un pulso narrativo envidiable para ser un ensayo. Eh, y establece un viaje eh, que todos hemos tenido, todos los que un poco hemos estudiado y admiramos las películas y las obras de las que trata, todos un poco teníamos en la cabeza, pero ella logra establecer este trayecto entre eh, el asesinato de Kennedy hasta los asesinatos eh, de Sharon Tate con Charles Manson detrás. Eh, y estos dos asesinatos le dan pie a ella para establecer un viaje con, por supuesto, Roman Polanski como iniciador, digamos, artístico a través de su adaptación de la novela de Ira Levin, El bebé de Rosemary. Eh, y a partir de ahí, ella establece un hilado muy fino en el cual cuenta muchas cosas, pero calla bastantes. Y es algo que me interesaría luego ahondar un poco más. Eh, hay una serie de enlaces que están ahí, que ella se da cuenta, profundiza en ellos, pero otros solo los alude. Y yo creo que sería muy, muy oportuno hoy pasar de la alusión a ya más clara la profundización en ellos. Y es un libro crónica que de verdad que no entra, aunque en algún momento se apunta a la crítica cinematográfica, lo hace de manera muy certera, pero es un libro que culturalmente, digamos que apunta más a lo narrativo. Y a mí me resulta un libro delicioso de leer, muy interesante y, y que forma un compañero muy curioso con el otro libro que hoy aquí presentamos, que es El lugar de las sombras, el cine hermético en Hollywood de Guillermo Mas Arellano, que es todo lo contrario. Si el libro de Rosemary es un trayecto, es un viaje, El lugar de las sombras sería algo así como una centrifugadora. Es un libro que, a diferencia de La semilla del diablo, no es tanto narrativo como una especie, ya digo, de centrifugadora, de ventilador de ideas y de conceptos. Eh, parte, parte de un, parte de una idea que es el cine hermético. ¿Qué es el cine hermético? Para empezar. Eh,
Él apunta en algún momento esta idea del cine hermético en contraposición a lo que él dice que es el cine evidente. Una contraposición muy curiosa que también nos lleva a otra idea que es el entretenimiento o, digamos, lo trascendental. Y como decía, no es un libro trayecto, es un libro centrifugadora porque en el centro, hay un agujero negro y ese agujero negro tiene que ver con todos nosotros como espectadores y como seres humanos. Y en ese agujero negro que hay en el centro hay un secreto. Hay un secreto que está relacionado con el hermetismo. Y quisiera que también habláramos de él porque todos sabemos las distintas acepciones de lo hermético. Quisiera que en algún momento Guillermo nos dijera para él qué significa el hermetismo para él en la vida y como espectador de cine. Em, Paralelamente a la presentación, cuando íbamos cocinando esta presentación, ha ocurrido una cosa que es que se nos ha muerto David Lynch, ¿vale? Entonces, en conversaciones internas nuestras estos días previos, sobre todo Rosemary dijo, se nos ha muerto David Lynch, algo tenemos que mencionar al respecto. Lynch está bastante presente precisamente en el libro de Guillermo. Quizá no de manera tan obvia en el de Rosemary, por debajo también hay algo de Lynchiano. Entonces, en algún momento nos la vamos a arreglar entre los tres para enlazar vuestras obras con David Lynch y con lo que ha significado para vosotros. ¿Vale? Pero a mí se me había dicho que el Lynch iba a aparecer aquí, ¿no? Al Se- final, Creo que le tienen en la logia negra, raptado. le tienen raptado, Vale. pero no descartemos que aparezca un pseudo Lynch moviéndose raro y hablando Ah, raro. es que a mí me había dicho él vía Ouija que quizás en 25 años podríamos hacer una suerte de reedición de este acto y él apareciera. En 25 En años, Guillermo, 25 sé años. que tú vas a estar, pero yo no garantizo mi presencia. Eso Bueno, ya te lo... pues también vía Lynch. Entonces, si os parece, pues bueno, vamos a empezar con Rose. Cuéntanos un poco el origen de tu obra y sobre todo, cómo hilas esta serie de hechos, porque están por ahí dispersos, un poco, y las cosas que nosotros sabemos de una y otra fuentes, pero de repente tú conviertes todo en un relato que, por decirlo en términos narrativos, funciona. El relato Sí, funciona. hombre, porque yo creo que está muy cerca de la realidad, no creo que sea la realidad, pero sí cerca. Todo empezó con que, bueno, La Semilla del Diablo aquí en España y para mucha gente, fundamentalmente primero, o sea, para una generación primero fue la película. Y entonces yo me acuerdo que cuando era pequeña en mis terrores favoritos era una película de miedo. Y entonces se nos explicó a los niños que aquello era terror y teníamos que sentir pánico. Entonces, durante mucho tiempo yo la estuve viendo como tal, como una película de miedo. Cuando me quedé embarazada de mi hijo, evidentemente, es que yo creo que toda mujer que la ha visto no puede pensar en otra cosa. Y, eh, y entonces luego ya más tarde, porque el terror a mí me gusta muchísimo, no ceso de verlo. O sea, de ver las películas, mis películas favoritas. Y entonces vuelvo a verla al cabo de un tiempo y me leo y digo, va, pues me voy a leer también el libro, la novela. Y entonces en la novela está mucho más claro el pasaje maravilloso eh, de la noche de la inseminación, eh, en el que se ven las baldas de color amarillo del armario. Y entonces Ira Levy lo pone así de claro, porque cuando los, cuando lo estamos viendo en la película, se nos desvanece un poco. Y entonces yo dije, no puede ser, esto está en la película, este pasaje. Y entonces vuelvo a ver la peli y efectivamente está el pasaje, o sea, está, que ahora mismo no recuerdo toda la escena, pero está eh, los frescos de la Capilla Sixtina, luego hay una especie de medallón con el macho cabrío, luego ya está el pasaje oscuro y aparecen las barras amarillas. Y entonces, cuando vi en ese momento la película, me reí y dije, esto no es una película de terror, esto es una comedia.
Y ya a partir de entonces, o sea, ya el resto, todo lo que me quedó de ver la película no hacía más que morirme de la risa y dije, bien, te volviste loca definitivamente, porque esto te lo han enseñado como una película de terror. Y entonces me di cuenta, o sea, dije, no, esto no es, eh, ¿cómo se llama? Esto es una parodia, no es una película de terror. Y entonces a partir de ahí empecé a desgranar la novela, por un lado, y para luego contrastarla con la película. Y, y fue maravilloso. Claro, luego por otra parte, yo he vivido en Dublín y ya en Dublín empecé a tener como una especie de, eh, no sé, como obsesión por hablar por estudiar más a los Kennedy en detenimiento y fundamentalmente el asesinato, que es el único asesinato en el que no se hizo un acordonamiento, ni absolutamente no hay zona del crimen en uno de los asesinatos más tremendos, ¿no? Entonces, claro, Kennedy en la película, en el libro, tanto en el libro como en la película, está en el centro del sueño. Y dije, pero vamos a ver. En la película no tan claro, ¿eh? Claro, Es que claro, pero lo que tú dejas bastante claro es algo que muchos espectadores de la película, y yo reconozco que ese hilo, aunque había leído sobre él, hasta leer tu libro no lo he visto de manera tan precisa. eh, Kennedy está en la película porque está en el libro. claro, Y es muy difícil encontrar textos de análisis tanto de la novela como de la película en el que Kennedy esté claro, jugando, digamos. claro, no, no, es que está, vamos a ver, que yo me he leído muchísimos libros de análisis y tesis doctorales y la madre que lo parió, y no está porque es un tema tabú. Tú no puedes decir que el presidente Kennedy está en la noche de la inseminación del hijo del diablo. Porque es precisamente el tabú que está poniendo encima de la mesa Ira Levin. Y luego, Polanski no tanto. Polanski no se mete tanto con la política. Yo creo que, a ver, y luego en España, por ejemplo, no reconocemos tanto al actor que se asemeja un poco a Kennedy, ni a, ¿cómo se llama? Ni a Jacqueline, ni a Jackie Kennedy Onassis, porque no hemos sido bombardeados sistemáticamente. Sin embargo, en un momento dado nos ponen a un actor que en un escorzo recuerde a Francisco Franco y enseguida lo identificamos, es una cuestión cultural. Pero claro, en España se nos pierde esa dimensión, en Estados Unidos no, porque los norteamericanos estuvieron bombardeados desde 1960 más o menos, que ya quedaba claro que, o sea, ya se propuso el padre de Kennedy, Joseph Patrick, que ya que había muerto su primogénito, tenía que ser el segundo, el primer presidente católico de los Estados Unidos. Es que fue un bombardeo total. Y entonces, claro, y luego hasta tal punto que yo pienso, o sea, la primera nota de Ira es en 1960, ya que acababa de tener un aborto y se había publicitado muchísimo la gran tragedia. Y yo pienso que es a partir de ahí que él empieza a tomar notas. Claro, no se puede decir, porque tanto Ira Levin como Polanski son dos autores o creadores o artistas judíos y están metiéndose o criticando de una manera muy judía, yo creo, una presidencia que se dijo que no iba a ser católica, pero aquí al final lo fue, y con la visita del Papa, etcétera, etcétera. O sea, es que es una parodia enorme. A mí al final me fascina, o sea, cuando ya me atreví a verlo como era, porque también está la prohibición de, ¿sabes? No, no, que no vamos no vamos a pensar esto, que esto está equivocado, está mal, no. Es la autocensura del pensamiento, ¿no? O sea, ya cuando vi, no, esto es así. Y solo he encontrado dos autores que sí que lo establecen como tal. Uno de ellos es judío y dice, lo tengo por aquí, es una gran broma sobre el catolicismo, Ujú. porque quiero decir, en Estados Unidos, bueno, pues es aconfesional, pero ya con los Kennedy dejó de serlo. Y bueno, ya no solamente bueno, eran los Kennedy, pero porque también había habido una inmigración masiva de irlandeses, ¿no?
y tal, pero que llegó un momento en el que aquella multiculturalidad de Estados Unidos se vio en peligro hasta el punto de que, bueno, pues existió esta parodia. Respondo, El Polanski de aquella época tiene mucho sentido del humor. De hecho, mucho, hace claramente comedia. El baile de los vampiros es una claro. comedia. Eh, claro, el humor en su vida acaba en el momento en que ocurre lo que ocurre, que es, digamos, donde tú acabas el libro, Ujú, que es Manson. ujú. A partir de ahí, bueno, de hecho, el Polanski de Macbeth no tiene ningún sentido del humor. Esa película sí que está absoluta, es una película desoladora y absolutamente árida. Y tú, este viaje, ¿te lo has planteado un poco como el viaje del Polanski, autor y persona? O es alguien que está ahí, que te da a ti pie a hablar de otras cosas? ¿Estás tú mucho con Polanski? ¿Es algo que quieres, que te interesa la figura Ah, del muchísimo. artista? Claro, claro, sí, sí. Y de hecho, este ensayo, este ensayo de 22.000 palabras iba a ser un ensayito, un articulito de 8.000 para un libro, para una reedición en inglés en el que él iba a dar las fotografías y que iba a ser mi gran oportunidad de conocerle de alguna manera. Pero al final me lo tiraron porque yo sonaba demasiado española. O sea, el hecho, antes cuando han dicho que soy miembro de la Horror Writers Association, eso me lo ocurro muchísimo. O sea, tengo los cuernos quemaditos, porque un español escribiendo terror y luego vendiéndolo en inglés es algo que es muy, muy duro. Y aparte de todo, son dos canchas. Una de dos, o juego en inglés o juego en español, pero no puedo jugar en las dos, ¿no? En todo caso, bueno, al final no pude estar en ese libro y mi esperanza era que, bueno, que en algún momento dado Polanski leyera este ensayo. No sé si le iba a gustar, desde luego, porque es un hombre que le han currado mucho. A ver, Macbeth en realidad es la guinda, porque sí, no sé si te acuerdas del hecho de que, de la teoría de James Shelby Douglas Sí, sí. en King Kill 33. eh, ¿Cómo se llama? La obra de teatro que representa de alguna manera el atentado contra el rey es Macbeth. Ujú. Entonces, claro, cuando yo estaba intentando, o sea, estaba mirando a ver si en un momento dado, o sea, qué relación habría entre libro y película y luego los Kennedy, cuando ya de repente leo Pink Kill 33 y veo que el libro de alguna manera simbólico del asesinato de Kennedy es Macbeth. Y veo que es la siguiente película de Rosemary's Baby de Polanski. Digo que es que esto es 1 más 1 25, porque en brujería las cosas son así. 1 más 1 es siempre 25. Y yo no puedo ser más clara. Me has dicho antes que diga las cosas más claras. No se puede. Y esto doy casi un poco, a ver si Guillermo está de acuerdo. En el hermetismo, si yo digo que la llave está aquí, la llave inmediatamente desaparece y se convierte en otra cosa. Bueno, en el hermetismo nada es lo que parece, ¿no? Si vas por ahí. Desde luego, si uno analiza la obra de Lynch, que a mí he de decir que sí que me marcó mucho a la hora de escribir el libro, principalmente porque uno, bueno, primero quiero dar las gracias a la librería, antes de nada, por habernos dado la oportunidad de hacer la presentación. Es la única librería de filosofía de Madrid. Para mí es un honor poder estar aquí, porque yo he bebido mucho de la filosofía en mi aproximación al cine y sobre todo de esa filosofía oculta o filosofía hermética que normalmente se suele dejar de lado, ¿no? Y en cambio, para mí, que no tengo una mente puramente racional, ¿no? Sino que también tengo una mente que juega dialécticamente con la imaginación, no hay diferencia entre la filosofía stricto sensu y la filosofía oculta, ¿no? Y por esa razón este libro, en mi opinión, debía ser presentado aquí. Es un honor. Quiero daros las gracias también a todos los que habéis venido. Estáis aquí, pues mis amigos más queridos, y no me voy a poner a decir uno por uno, pero bueno, que es un honor. Y además está aquí en primera línea Jesús Palacios, que probablemente no quiera ser mencionado, pero que es pues probablemente la persona que más sabe de cine y que mejor escribe de cine como escritor y como crítico, y es un honor tenerla aquí. Le cito al poco de empezar el libro.
y es una de las personas que más me ha marcado con librazos del estilo de Satán en Hollywood, que ya nos gustaría a los demás llegar a un pie de página, ¿no? de ese libro. Y que está Eh, en los dos libros referenciados, hay que decir. Claro, claro, Jesús. no puede ser de otra forma porque el panorama cultural en España en lo relativo al cine es muy pobre, ¿no? Y crítica cultural, por eso también, pues es un honor estar aquí con Rose, que ha escrito un maravilloso ensayo de crítica cultural que yo devoré en un día tórrido de verano, un calorazo de viaje a Alcalá de Henares, ida, vuelta y tal, y entre el calor, el estar en todo ese mundo delirante que es la realidad puramente norteamericana, ¿no? Bueno, pues lo disfruté mucho y te quiero felicitar, que además tu obra está marcada totalmente por Polanski. Leí también tu anterior libro, El Pacto de las 12 Uvas, que es un libro que si se lleva al cine solo podría dirigirlo Polanski. Polanski. Además, desde luego le saldría mejor que su última película, que es espantosa. Por lo tanto, a ver si Pero es ya... de risa, ¿eh? Es de risa, pero risa, caca, culo, pedo, pi. Yo creo que ya no sé, hay que llevarle con Lynch pronto, ¿no? A la logia. Que se queden allí jugando una partida de ajedrez por el resto de los eones, ¿no? De dominó. De dominó. En cuanto al libro, pues es un libro que me podía salir o de 800 páginas o de la extensión que tiene. Entonces, De ahí lo de centrifugadora. claro, el lector me agradecerá que tenga la extensión que tiene, el editor también, y bueno, pues yo es que tengo tendencia maximalista, ¿no? Entonces este libro yo creo que es el mejor libro que he escrito, de los tres que tengo publicados y otros tantos en camino, mejor que los que están en camino también. Primero porque es el libro de mi vida, aunque no es todo lo que puede ser. Creo que por eso también es interesante, me explico. Es decir, yo ante todo creo que si de algo sé, o sea, me interesan muchas cosas, hablo de muchas cosas, quizá de demasiadas y demasiado, pero si de una sé es de cine. Porque, bueno, mi infancia básicamente es estar delante de una puñetera televisión, porque yo no soy de una generación tanto de ir al cine, aunque iba de forma enfermiza, pero yo soy una persona que me veía dos, tres películas diarias y eso era mi infancia, eso y los partidos de fútbol en el recreo. Entonces, si algo sé es de cine, aunque solo sea por cantidad, aquí pura reina de la cantidad, ¿no? Son encima de la cualidad. Y luego ya vas formando un criterio, ¿no? Entonces, dentro de toda mi fascinación por el cine, que está como decíamos antes, tomándonos unas manzanillas, ¿no? Rompiendo la pana, partiendo la pana, ¿no? Y echando, bueno, pues el cine malo, el cine peor, el cine horrible, o sea, me encanta, ¿no? Pero realmente en este libro lo que quería era dar una visión del cine y de su papel dentro de la historia de la cultura y dentro de la historia del arte, ¿no? Y para eso, sobre todo, me han marcado ciertas miradas de maestros que ya han ido abriendo camino. Uno de ellos, Jesús Palacios, y pocos más. En lengua española diría que solo Ángel Fareta, que es argentino, y luego autores franceses como Paconti y Lemaitre, que es un gran maestro de lo que es el cine hermético, tiene un solo libro publicado en español que es sobre David Lynch. He tratado de sacar otro libro de él en España, que al final se nos ha adelantado una editorial mexicana, y yo que me alegro porque seguramente lo hagan mejor. Y bueno, es un autor bastante desconocido, que cada uno tiene su propia aproximación, lo que significa que en algunas cosas se coincide, en otras sencillamente se aprende y en otras uno dice, vale, en esto no estoy de acuerdo. Y después de pensar mucho, porque este libro es un libro muy pensado, lo escribí en apenas un par de días, como si fuera un artículo. ¿En serio? Sí, de sencillamente me levanto, pum, Los pulsaste, ¿no? sí, hacer aproximaciones, ¿no? Entonces, por eso es un libro muy anárquico. Tiene una crítica de una película, fundamentalmente, que es Picnic en Hanging Rock, a partir de la cual yo creo que se puede leer toda la historia del cine, toda la historia de Occidente. Y luego tiene una serie de aproximaciones. Obviamente se habla de más películas, directores, épocas de la historia del cine, la Edad Dorada, el Hollywood de los años 60, el nuevo Hollywood, ¿no? Los años 60-70, el Hollywood posterior, el Hollywood de nuestros días, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente son calas o dar vueltas, ¿no? Podríamos decir neuróticamente a la cuestión del cine, con una serie de ítems históricos. Afortunadamente la historia del cine da una coherencia al libro y con ese punto central que sería el análisis de esta película, que tampoco es un análisis ni de crítica cinematográfica, ni que se emplee un único método, sino sencillamente es una mirada. Y de alguna forma, y me ha gustado mucho que lo dijeras, Antonio,
al que te quiero agradecer que estés aquí, por supuesto, el primero de todos. Es verdad que se hizo una suerte de encerrona, estás aquí medio secuestrado, haz algún gesto si ya, si quieres que te saquen de aquí. Y, y bueno, me ha gustado cuando has dicho el tema de que en el fondo hay un agujero, ¿no? Y ese agujero dice algo de nosotros. Efectivamente, se nota que has leído muy bien el libro y eso es lo que más te tengo que agradecer, incluso que estés aquí, porque es muy difícil encontrar buenos lectores y, en efecto, el cine es hermético por la sencilla razón de que habla de algo que está oculto, y eso que está oculto en el mundo, pero como el mundo es solo una ilusión y es un reflejo, y el reflejo es de algo interior, ese reflejo que también son las películas, reflejo de un reflejo, ¿no? Podríamos decir, es algo que está dentro de nosotros, de cada espectador, ¿no? El cine de Lynch, por ejemplo, no se puede entender sin la mirada de cada espectador. Tú coges una película de Lynch sin espectadores y es una mierda. Eso es el cine de Lynch, pero una película de Lynch con un espectador, y ya no digamos con dos, con tres, se va multiplicando exponencialmente y se convierte en obra maestra, ¿no? Por eso para mí la obra maestra de Lynch es Twin Peaks, porque permite que ese despliegue se crezca y porque también tuvo un impacto generacional de que múltiples personas, no solo las que pueden ir a un estreno, sino las que lo veían en televisión, asistían a eso. Eso es el cine, es el último rito social de Occidente, es realmente la última manifestación artística de Occidente y dentro de esa última manifestación diría que Lynch es la última manifestación también hasta la fecha. Todos los grandes directores posteriores a Lynch aluden a Kubrick, aluden a Polanski, pero sobre todo aluden a Lynch. Yo creo que además Lynch influyó en maestros mayores como Kubrick y Polanski. Y bueno, pues en definitiva yo creo que es un libro que ya en mis sueños más húmedos hablaría no solo de mí, de la persona que lo ha escrito, sino de cada espectador. O sea, mi idea es que cada espectador rellene ese agujero con, bueno, lo que en términos psicoanalíticos se podría llamar trauma, en términos mitológicos se podría llamar caída, en términos cristianos se podría llamar pecado original. En cualquier caso, un velo que se rasga y que nosotros, después de mirar a la diosa desnuda que hay detrás, pues tenemos que tratar de recomponer junto a todo el entramado de nuestra propia identidad y de la realidad. Es un proyecto ambicioso, por eso espero poder retomarlo quizás dentro de 40 años, porque no va a ser trabajo fácil, pero todo lo que yo he podido reflexionar sobre el cine, sobre la filosofía, etcétera, lo he tratado de sintetizar pues de manera muy concreta, ¿no? Muy sutil, espero, en este libro. ¿Contempláis los dos las películas, algunas o todas, como ritos, como rituales? ¿Creéis que existen como tales las películas que son ritos? ¿Creéis que son producto de gente que al hacerlas son conscientes y deliberados, hermetistas, magos, como queréis llamarlo? ¿O es más bien la mirada de el que recibe esa obra que desde el hermetismo puedan interpretar, leerlo de esa manera, como rituales? Eh, Mira, hace poco hablé de Kenneth Anger. En este caso. Y entonces, más allá de lo que me puedan gustar cada una de sus películas, bueno, la vida de él me resulta absolutamente fascinante, pero es que él lo decía claro, yo estoy haciendo hechizos. Claro. Y Tú entonces, tienes a alguien que lo está diciendo. exacto, y entonces me gusta muchísimo porque es que yo creo que el cine es eso, constantemente, bueno, el arte en general. A lo mejor en un momento dado pueden ser amuletos o pueden ser talismanes también. A ver, como practicante de una de las religiones más antiguas del mundo, lo cierto es que sí que pienso que todo lo que hacemos emana una magia y un hechizo. Entonces, sí, a ver, para mí es un ritual y me someto, como a mí me hace, o sea, yo tengo películas que son como, por ejemplo, ver Fanny y Alexander puede ser en el día de Nochebuena o en Nochevieja. O una película de terror de Gotham puede ser también. Pero claro, son Exacto, ejemplos muy... pero ya no solamente, es que las pongo y las dejo en un loop, o sea, pero eso tiene que ser películas que ya, que me conozco muy bien, ¿no?
pero sí que para mí son rituales, absolutamente, sin ambigüedad. Mm. Yo, como diría Junger, no lo creo, lo sé. Eh, lo sé porque, de alguna forma, el cine es la quinta esencia del arte de la modernidad. Es decir, si hay que buscar un antecedente de cómo se hace una película, hay que irse al Renacimiento, a cómo funcionaba en el Renacimiento la cadena de montaje del arte, ¿no? Que el cine lleva mucho más allá, industrializado completamente, ¿no? Y en el Renacimiento hay una operación mágica, que es el resurgimiento del paganismo, eh, que por un momento abre toda una puerta al conjunto de Occidente, que es que esa magia se democratice, y que principalmente después de la muerte de Giordano Bruno en la hoguera, lo que hace es que eso quede reservado a unas élites. Y por fin llega un punto en la historia en el que, por un lado, la técnica permite al hombre meterse directamente en la parte más manipulable del imaginario de cualquier persona y, desde luego, de una sociedad, que es la imagen. ¿Por qué? Yo leo un texto y entre el texto y mi imaginario hay un parapeto, que es la razón, que de alguna forma sirve de filtro. En una película es mucho más difícil. La imagen directamente ataca y entra y yo ya luego, Está invadiendo. claro, la asimilo. Esto es un poder con el que no ha soñado ningún totalitarismo. Ujú. De eso se da muy rápido cuenta el mundo soviético, que destaca además en la serie de directores, de cineastas que maneja, y por supuesto el nazismo, ¿no? Que aunque tiene un menor recorrido y un menor impacto en la historia del cine, con Leni Riefenstahl sobre todo, lo tiene. Pero es curioso porque los propios enemigos del nazismo, ¿no? Como Fritz Lang, que probablemente sea el director más hermético de toda la historia del cine, ¿no? Metrópolis, la película más hermética de toda la historia del cine, o El vampiro de Düsseldorf, etcétera, se dan cuenta del potencial que tiene también el cine para combatir este intento. Y luego quien lo desarrolla sobre todo es Hollywood, ¿no? Que ya el propio nombre tiene esa doble lectura que permite, por un lado, lo exotérico, ¿no? Hace alusión al acebo, etcétera, por el valle, y luego, pues por otro lado, como bien indica Jesús Palacios, porque creo que es a ti a quien te leí precisamente esa otra acepción, pues tiene otra acepción más mistérica, ¿no? Entonces, como una suerte casi de bosque encantado, ¿no? Podríamos decir, el bosque de los sueños, ¿no? En cierto sentido. Entonces, no tengo ninguna duda de que ya no solo lo que desde la conspiración se podría llamar programación predictiva, riámonos de la programación predictiva, hay cosas mucho más serias que se hacen a través del cine, pero vamos, el 11 de septiembre de 2001 se puede rastrear en toda la historia de la cultura pop, desde una famosa portada eh, de Supertramp a, por supuesto, numerosas películas que se puede tomar de forma literal, alguien sabía algo, o se puede tomar de una forma más junguiana, ¿no? Había algo en el ambiente, en el inconsciente, que es una zona que no entiende del tiempo, o sea, es una zona donde Sófocles y Edipo son plenamente contemporáneos con Roman Polanski, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues desde luego ahí se recoge algo que habla de nosotros de una manera profunda. Además, la gente que hace cine tiene un conocimiento pleno, porque Hollywood, los americanos conocen bien poco de la historia de Occidente, pero tienen la suerte de que van numerosos europeos allí por cuestiones históricas, Alemanes. alemanes, etcétera, el propio Billy Wilder, que no era alemán, pero o Fritz Lang, tantos otros van allí No. Murnau, y entonces, claro, enriquecen, que es el primer director ganador de un Oscar, ¿no? Con Amanecer, enriquecen esa visión, ¿no? Y entonces aportan toda la visión de Occidente. Entonces tenemos por un lado lobbies, que están descritos en el libro cuando hablo de los orígenes de Hollywood, y bueno, también la propia riqueza del mundo norteamericano. El primer gran director de cine es Griffith, que es el que básicamente inventa el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos, lo que había antes pues era otra cosa. Y este hombre era nieto de un general confederado, por eso también a él le va el tema y hace una película que trata, como El nacimiento de una nación, que trata esa cuestión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, toda la historia de Occidente está ahí. Y la forma en la que se opera con eso lo está haciendo gente que es muy consciente del poder que tiene, y si no lo es al principio, que yo creo que sí, enseguida se da cuenta del poder que eso tiene, y eso se utiliza hasta nuestros días de manera muy consciente. De hecho, yo diría que el gran legado que nos ha dejado Lynch, y eso se comenta en el libro, es precisamente eh, el envenenamiento
de ese imaginario colectivo. Es decir, las películas que se están haciendo en los últimos años son películas muy oscuras, muy desasosegantes y muy jodidas, que de alguna forma atacan a la mente del espectador. Esa es mi opinión. ¿Te estás refiriendo a la industria? Sí, a la industria, Porque el libro habla de Hollywood. sí, de la historia de Hollywood habla, ¿no? Sí, a la industria, en cierto sentido. Porque, Mm. o sea, todos asociamos las obras oscuras, las películas jodidas, como tú dices, las que traen una cierta negatividad al espectador y desasosiego, todos las asociamos con un cine que precisamente es el minoritario, no el mayoritario, porque lo que en teoría transmite el cine mayoritario Final feliz. es la felicidad, el feel good que dicen, ¿no? Sí. Pero si hablamos de industria, hablamos de ese cine, del cine del buen rollo, digamos. O sea, ¿estás tú diciendo que el cine del buen rollo no es tal? Creo que se ha acabado en buena medida. Yo ya no veo tanto un cine del buen rollo, ¿no? Veo sobre todo un cine que abunda en la parte inferior de los espectadores porque realmente interesa que los espectadores estén dominados en todos los ámbitos de su vida por los apartados más inferiores, ¿no? Vivimos una realidad verdaderamente aterradora y creo que si hay un cineasta que manifiesta en su propia filmografía esto es Lynch. Lynch tiene una etapa donde todavía cabe el final feliz, ¿no? Yo creo que el ejemplo más paradigmático puede ser Terciopelo Azul, si es que cabe algo como un final feliz en la obra de Lynch, o sobre todo Fuego camina conmigo, que tiene una especie de Hay ascensión una ascensión, sí. beatífica de Laura Palmer maravillosa, ¿no? A partir de ahí hay un punto de quiebre y llega que probablemente tenga que ver con algo que pasa en la vida del propio David Lynch y también tiene algo que ver con el propio proceso de Twin Peaks, que es una serie donde al final la industria decide acabar con el sueño de Lynch y Frost y dice, esto lo tienes que acabar, ¿no? Primero le impone, tienes que resolver el asesinato. Una vez lo resuelve, sigue la otra mitad de la serie y él después dice, los productores le dicen, tienes que acabar esta serie. Y acaba la serie con un final totalmente oscuro. En fin, si no han visto ustedes la segunda La temporada de Twin segunda. Peaks, pues la gente Cooper acaba en la logia negra. De todas formas, contar un final de David Lynch tampoco pasa nada, ¿no? También diré que el final de la propia Twin Peaks temporada 3 es un poco como Los Serrano, todo es un sueño, todo es un sueño de Laura Palmer, que es violada por su padre, ¿no? En cierto sentido. Entonces Lynch a partir de ese momento empieza a tener una visión mucho más oscura de todo, como se puede ver en su propio cine. Carretera Perdida, Mulholland Drive, Inland Empire, ¿no? Y este final que acabo de contar del regreso de Twin Peaks. El final de Inland Empire es festivo, de alguna manera. Y Sí, además es como una Tiene baile. gran farsa en la que de repente todo el mundo claro. baila dionisíacamente como diciendo no pasa nada. O Es- sea, todo es horrible, todo fatal, pero en realidad no pasa nada, que es, no hay orquesta Claro, en alguna medida. O sea, que es un nihilismo, pero muy particular también. Yo creo que Lynch tiene mucho sentido del humor sí, en toda su filmografía y incluso en esa parte que se va haciendo cada vez más oscuro, más nihilista y que evidentemente refleja también su insatisfacción con la industria y bueno, también podría reflejar la insatisfacción de la industria con alguien que empieza haciendo una serie comercial y la acaba convirtiendo en una pesadilla, porque claro, la cosa va en dos direcciones. Pero yo creo que hay que tener en cuenta también el sentido del humor, el distanciamiento. Yo creo que no habéis contestado en realidad la pregunta de Antonio, ninguno de los dos, que yo creo que es muy pertinente porque nos pone a todos los que pensamos y escribimos sobre cine en términos esotéricos, herméticos, ocultistas y mágicos, nos pone siempre en tensión y en una cuerda floja. Y es la de si esa magia es real o está en la mirada que nosotros ponemos. Evidentemente, Kenneth Anger, que has citado tú, una O película como Elías. Bigoten, de Elías Merige, todas estas películas son películas trampa, porque están hechas por magos, Claro. están hechas por gente que directamente te dice que está haciendo magia, como hasta cierto punto hizo Alvin Grau en Nosferatu, que él mismo publicaba artículos exotéricos explicando el contenido esotérico de la película para venderlo. Pero, ¿qué Estaban ocurre? publicitando su esoterismo. Exactamente. ¿Qué ocurre cuando hablamos era de la fraternidad ¿Qué ocurre Saturno. cuando hablamos Claro. de la industria? ¿Qué ocurre cuando hablamos del cine comercial? ¿Qué ocurre cuando una película de Terence Fisher, que es un director que decía, yo hago cine de terror porque soy inglés, si fuera americano estaría haciendo westerns? Y sin embargo nosotros vemos cinco o seis Dráculas y tal de Terence Fisher y empezamos a ver de todo ahí.
y empezamos a pensar que Terence Fisher conocía a la Golden Dawn porque hizo una película basada en Dennis Whitley, que era amigo de Aleister Crowley, que no sé qué tal. ¿Está eso Claro. realmente ahí? Yo tuve oportunidad de hablar con Polanski cuando estrenó La Novena Puerta, una película fascinante completamente y que además es muy optimista, de un final maravilloso. Satánicamente optimista. Exactamente, de un final maravilloso en el que evidentemente celebra que él también estaba muy contento con su señora Sí, en ese momento y demás. Pero él, en todas las preguntas que se le pudieron hacer, y además es una cosa que sabéis todos, repite a lo largo de todas sus entrevistas, era declaradamente agnóstico, por no decir ateo. sí, Y realmente, pero es dudoso, o sea, es dudoso sí, porque la novena puerta, vale, es ateo, pero al final de la película, ella sí, se encarama sobre él sí, 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 y le echa un polvo tal cual se los echaba Lilith a Adán claro. en el Evangelio, Pero es que tú digamos, en el Encima, Antiguo encima. Testamento gnóstico, encima, ¿no? Sí. A mí me parece una que persona súper culta y fascinada por la historia del esoterismo y del hermético, encantarte trabajar con esos temas, como Polanski ha trabajado a menudo con ellos, pero no siempre, y decías tú, caca, culo, pedo, pis, sí, las sí, comedias de Polanski, ninguna de ellas es especialmente no, sofisticada, ni El baile de los vampiros, ni Piratas, o sea, siempre ha Son de tenido trazo grueso. un sentido del humor muy vasto, y lo ha demostrado habitualmente, ¿no? Y otras películas sí. que tratan también Y de es salvaje una, incluso. una intrahistoria de América, como es por Chinatown, sí. Chinatown, no son, sin embargo, de temática No. sobrenatural, Que de hecho en ocultista, Chinatown hermética. ya hay un incesto, como el que luego habrá en Twin Peaks, Claro. ¿no? Bueno, es que El incesto recorre toda América. Sí, O sí, sea, esto recorre la historia de la humanidad, sí, y sobre todo desde el sí, sí, teatro griego, ¿no? sí, sí. Y demás, ¿no? Y ahora que estoy viendo las de Todd Browning, ni te cuento. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto somos intérpretes de eso, nos dejamos arrastrar por nuestra propia visión sin Sí, que eso tenga ningún problema? Es decir, yo me considero a mí mismo en ese sentido un mago. Yo cojo lo que me interesa de las películas y reconstruyo la visión del mundo que yo tengo a través de ellas. Pero no doy por supuesto ni que siquiera autores como Polanski o como Lynch, que en el fondo él siempre dijo, yo lo que quería era ser pintor. sí. Él quería haber estudiado en Europa con Kokoschka y haberse dedicado a pintar, pero bueno, al final acabó haciendo cine. Hizo un cine que era como su pintura, en gran medida, y que es un puro surrealismo americano. Entonces, y el surrealismo tampoco es exactamente una creencia en lo hermético, es una apropiación de lo hermético. Entonces, yo creo que todos estamos en un juego de apropiaciones y de reapropiaciones, y que en ese sentido sí que yo creo que habría que distinguir, en mi opinión, y después de muchos años reflexionando sobre ello, entre aquellos directores, aquellos autores que realmente, como es el caso de un Kenneth Anger o el caso de ha o Alvin habido Grau. Alvin Grau, Sí, ¿no? sí, Y otros cineastas experimentales, Harry Smith, sí, sí, bueno, ahora mismo hay unos cuantos funcionando con el tema de la Magic sí, sí. telémica y demás, y algunos otros por ahí más o menos sueltos, pero yo creo que hay que diferenciar entre estos cineastas autorales que realmente ejercen el cine como una forma de rito mágico, como una forma de hechizo, ¿no? Y aquellos otros que en realidad no sabemos, no podemos estar seguros, más todo lo que la industria produce, que efectivamente tiene un efecto mágico en el sentido psicológico sobre las masas. Como tú bien decías, los soviéticos, los nazis, los mismos americanos de Hollywood. O sea, el amor romántico juvenil existe porque existen las películas, las comedias románticas americanas, no porque la gente realmente funcione así, pero la gente funciona así porque ha visto 40 o 50 años de comedias románticas americanas. Claro. Entonces, evidentemente podemos llamarle a eso magia, pero también podemos llamarle manipulación de las masas, Propaganda. propaganda, y no siempre además necesariamente en el sentido conspiranoico, de que haya un cerebro o varios detrás, sin que eso quiera decir que no los pueda haber, pero sino que simplemente el zeitgeist de una época lo marca la industria y el arte de esa época. Y indudablemente durante el siglo XX, yo creo que ahora ya no, pero durante el siglo XX el cine fue la industria y el arte predominantes y por tanto es por donde iban todas las manipulaciones posibles y algunas imposibles. Pero yo creo que ahí sí que Antonio ha hecho una pregunta muy pertinente que no habéis contestado. Yo es que diría que no hay diferencia. Es decir, que no existe diferencia entre el que hace la película y el que... O sea, tú puedes recibir una película que quizás no se haya hecho
Claro, o sea, yo diría esto, ¿no? Por supuesto hay grupos como eso, la Fraternidad de Saturno en las películas de la Alemania de la época, A24, Saturn Films, ¿no? Pero Recientemente. ¿consideras a Robert Altman el mismo tipo de hechicero cinematográfico que Kenneth Anger? Sin duda, diría que O sea, además es mucho mejor. bueno, mejor, peor, pero, Sí, sí, sí. pero estamos de acuerdo en que Tres Mujeres, que es la película que Sí, tú muy acertadamente incluyes en tu libro y la analizas de una manera muy conveniente para tu sí. discurso, una película que es buenísima, pero en lo que estamos hablando, ¿consideras a Kenneth Anger el mismo tipo de cineasta que utiliza el lenguaje cinematográfico como Robert Altman, con esa voluntad de intervención en la realidad, como cuando se hace un hechizo, que es básicamente lo que hace Kenneth Anger con imágenes y sonidos? Eh, ¿El artista que es Robert Altman sería un artista hermético, voluntariamente hermético, o es la mirada del analista con conocimientos de hermetismo O el que lo lleva a su terreno? incluso es la mirada en una película, en En, dos, pero en luego otras me no. canso y Mm. me pongo a hacer un western. Me Sí, sí. canso y hago un film noir. O sea, no A ver, necesariamente uno, me entrego a, pero al... porque uno tiene que comer, y entonces hay películas que haces por comer y hay películas que haces costeándotelas con las otras, ¿no? Que has hecho. Hombre, en el caso de Alman yo creo que ninguna entra Claro, directamente no, en lo pero de alimenticio. yo diría que aquí en esta cuestión es un poco lo mismo que David Lynch y Mark Frost. Mark Frost es un teosofista que está volcando un conocimiento sobre Madame Blavatsky, etcétera, etcétera, que es hecho con escuadra y cartabón, nunca mejor dicho, ¿no? Coges un par de libros, los abres, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lynch es un señor que llega, he soñado esto, fuera el guión que teníamos, traigo estos apuntes, vamos a hacer esto. Allman hace tres mujeres como un sueño, Sí, él lo dice, es un sueño. sí, sí. Entonces, los que creemos en esta cuestión, a mí me da igual que Allman no sepa ni qué es hermetismo ni se escribe con H o sin H. Bien, por Eh, tanto estás admitiendo no, que es tu no, mirada la no, que... no, no, no. Lo que admito es que es real, que el hermetismo es real y por lo O sea, el tanto rito existe. opera en agentes que no son conscientes. De hecho, la Ujú. mayoría de las personas no han oído hablar de lo que es el hermetismo y menos aún en este mundo materialista de Kali Yuga, de lo que es la religión, de lo que es lo trascendente, de lo que es el eje vertical. Y sin embargo, todo eso está operando aquí mismo y ahora en todas estas personas, porque es más fuerte y se expresa, porque las personas que en las cavernas plantaron su mano no sabían quién demonios era Hermes Trismegisto porque históricamente todavía no había sucedido, aunque imaginativamente estaba allí con ellos hablándoles. Y por lo tanto, cuando ellos hacen eso, lo que están haciendo es efectivamente ser herméticos. Porque, ¿qué es lo que nos diría alguno de los señores que están en estas paredes, estilo Steven Pinker y todo esto? No, es que querían dejar testimonio a la posteridad porque el ser humano que quiere dejar su ego plasmado, etcétera, etcétera. Es cierto, pero hay algo más. Hay una cosa que es decir, cuando tú vienes aquí, donde tú estás, yo ya he estado. Y donde yo estoy, tú estarás, ¿no? Y eso es un mensaje puramente hermético, ¿no? Y lo que hay al otro lado, lo que hay esculpido en la pared, es lo mismo de lo que estás hecho tú. Y también lo que hay al otro lado del celuloide es lo mismo de lo que estás hecho tú, ¿no? Entonces, Allman llega mucho más lejos precisamente porque Kenneth Anger es un fanático de Aleister Crowley y por lo tanto lo único que va a hacer es querer plasmar unas cosas que él ha estudiado. Eso. Allman no le hace falta estudiarlo porque se ha ido a dormir y lo ha soñado. Es una cuestión de Es referentes, yo una, creo. lo que Referentes. ocurre con el hermetismo es que hay jerarquía. Es decir, el autor que mejor lo ha explicado es Dante Alighieri. Estad atentos a la doctrina que está oculta, ¿no? Y él también dice, mi obra se puede leer de estas distintas formas, de una visión alegórica, una simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la obra de Allman puede tener una explicación y el propio autor llegar a esa explicación. O se puede callar. Muchos de estos autores lo que hacen es mentir y es normal porque no quieres ¿Cómo lo buscar. sabes? Porque, por ejemplo, cuando John Ford sale en una entrevista y le dicen, ¿cómo has hecho esta película? Y dice, con la cámara. No hay duda de que esto es una tomadura de pelo. Cuando Bueno, eso es una realidad como un sí, castillo. Más que claro, una pero mentira. Pero, claro. está claro que eso lo sabemos todos. Cuando Alfred Hitchcock se entrevista con François Truffaut, le está pasando la mano al gatito todo el rato, le está tomando el pelo, le está diciendo, no, yo hago películas de entretenimiento. Y Uno es se pone, totalmente cierto. sí, Por pero eso yo, o sea, hay distintos niveles.
tú te pones a ver los niveles que hay en cada película de Hitchcock, ríete de Velázquez. Vale, pero Ríete de Velázquez. Es mm, que, o sea, ningún autor de la historia del arte volvamos se a ha John Ford parecido. por un momento. A mí se me Sí, ocurre. pero solo quería decir una cosa y darle paso también a Rose con esto, y es el final de Inland Empire, ¿no? Esa película, el final a mí me recuerda al asesinato de Sharon Tate. Será ya una interpretación mía. Pero al final de la película, antes de este baile, que eso es en los créditos, ella se encuentra con Ujú, una mendiga que está en el ujú. suelo y la posición del cadáver me recuerda bastante a cómo está posicionada Sharon Tate. Uno puede decir, ¡guau, qué putaz! Sabiendo lo que le obsesionaba la Dalia Negra y otra serie de casos a Lynch, ahí hay otro James, a libro. James Ellroy, a mí, a media América, Sí, sí. pero insisto, y a Man Ray, Y a a lo mejor lo asesinó. Por algo más, ¿no? Sí. A lo mejor era amigo del asesino. Bueno, Pero, sí. Y lo de los maniquíes con las manos así, ¿no? Pero, Rose, ¿los artistas son Es que hechiceros? no se puede evitar, yo creo que es una cuestión de, yo no le llamaría jerarquías, es una cuestión de referencias comunes que se manejan. Cada uno ve lo que puede, al fin y al cabo, y de acuerdo con sus conocimientos. Los espectadores, te refieres? Exacto. Y a ver, yo todavía no sé si en un momento dado la obra la hace el espectador. O es que todavía no lo sé. O sea, me encantaría coger y decir tal, pero no lo sé. O sea, estoy en ello. Estoy todavía pensándolo y no estoy segura. En un momento dado yo pienso que la obra o sea, el primer espectador de una obra es el creador. Y luego están el resto de las personas que pueden disfrutar de una serie de cosas. Y que es una fiesta, además. Es una fiesta en la que todo el mundo participa. Ya no estoy hablando de cine, estoy hablando de pintura, literatura, etcétera, ¿no? Del acto de la creación del ser humano. La primera persona es del proceso alquímico, la primera persona que se pone en juego es el propio creador y es el primer lector, ¿no? Y el primer sorprendido también. Y luego está el resto. Dime. Habéis escrito dos libros que coquetean con una idea y que estamos ahí como alrededor de ella, que es que los creadores, en este caso cineastas, pueden alterar la realidad con su obra. Has dado la clave tú antes, perdona. Cuando has dicho que David Lynch requiere miradas. Esa mirada es la mirada de los observadores de la teoría de la relatividad en su versión cuántica. Nosotros hacemos el universo observando. No está el universo delante de nosotros aislado. Pero si hablamos del creador, hablamos de cómo el padre de Laura Palmer hace a Laura Palmer, que es Sofía, algo que no puede hacer el padre de la vida, pero sí el de Miurgo. Es decir, esa mirada está preñada de contenidos culturales conscientes e inconscientes, exotéricos y esotéricos. Y con eso el mundo va modificando su representación. Y ese es un tema ya schopenhaueriano. Ahí os lo dejo. Yo lo que diría es que si queréis, llegados a este punto, y como detesto las presentaciones largas, incluida si queréis, pasamos a reflexiones, insultos, puede que también preguntas por parte del público, y ya que abre el que quiera. Y ya si esto se alarga, pues nos vamos allá a beber y ya está. Comprar el libro. Eso sí, que los dos son, Los dos. son buen pack, son buen pack. Yo quería añadir, con respecto a lo que decías tú antes, Guillermo, y lo que le comentaste tú, acerca del cine actual, comercial, como un cine oscuro y un cine negativo, un cine que está atendiendo a los más bajos instintos. Perdón, diría cuando no es kitsch. Cuando no es kitsch. Bien. Porque el kitsch quita todo lo malo de la vida y eso es lo mayoritario. Cuando no es kitsch es oscuro. O sea, lo que no hay Yo es. te diría que, bien. fíjate, iba a darte la razón, la que no, no levanta que en este caso, porque realmente hasta en ese cine que llamas kitsch, hasta en el cine más directamente comercial, el cine de happy end, el cine de tal, si, no sé si os habéis dado cuenta, me imagino que sí, porque todos somos espectadores de cine y seguimos viendo cine. Desde finales de los 90 hasta ahora, la fotografía cinematográfica ha vivido un desarrollo hacia la oscuridad, hacia la monocromía, hacia que hasta en las películas más anodinas y más comerciales
ahora, bueno, siempre hay ejemplos que se salvan y hay un poco de cambio de giro, como decía un amigo, tal, pero en un contexto mayoritario, así como la fotografía del Technicolor caracteriza los años 50 o la fotografía granulosa Los 70. y sucia, la de los 70, vivimos una era del cine, sobre todo desde 97-98 hasta ahora mismo, en la que hasta las comedias, hasta una película, la cito como ejemplo del cine teóricamente kitsch, cuando posiblemente sea una de las películas más mágicas en el peor de los sentidos posibles del término. Pero hasta Barbie, que es una película llena de colorines, Hombre, esos colores están totalmente desvaídos, están degradados. Desaturados. Exactamente, degradados. Y otra película que Degradados. habla de Sofía. Y Sí, habla, pero- a mí cinematográficamente me parece horrible, pero juega en la misma línea que puede jugar Matrix o que puede jugar el show de Truman. De hecho, bebe de todas ellas para hablarnos de cómo Sofía desciende del mundo de las ideas al mundo de la materia, y además con términos como puede ser Barbelo, como puede ser el pleroma y el cleroma, etcétera, La etcétera. directora, que es bastante tonta, estaría encantadísima No, no, esas lecturas... de sí. oírte esa lectura de su película. Sí, que perdona que te diga, pero para mí es una de las películas más perturbadoras que yo he visto en los últimos años. Creo que la estás dignificando, estás engrandeciendo todo lo negativo que podemos ver en la película, porque como dice Jesús, yo creo que ahí sí que no está todo eso. Pero lo que sí está es eso, hay un feísmo en la fotografía cinematográfica, que ya ni siquiera es cinematográfica, porque ya no es celuloide, ¿no? Es digital. Pero hay una tendencia al feísmo hasta en las comedias, hasta en las películas de fantasía, las películas que antes, pues pensemos en El Mago de Oz, que empieza en blanco y negro y pasa al maravilloso Technicolor de los 40 para mostrar el mundo de fantasía. Y ahora tú ves una película de Tim Burton, de quien quieras, y tiene todos los tonos de pauperados, degradados, descoloridos, a través de la técnica de la postproducción digital, por algún motivo extraño. Todo el cine de las últimas décadas parece reflejar, si atendemos a que toda la vida se habló, pues eso, de que los años 50, con su filosofía progresista, tecnocrática, de posguerra, el boom de tal, pues se reflejaban que había un color alegre y vigoroso y saturado y tal, y los 70, precisamente con todos los asesinatos, la guerra de Vietnam, todo ese tal, pues reflejaban eso en ese tono grisáceo y ese tono sucio y tal. Ahora estamos viendo una realidad. Los 80 son neones. Los 80 son maravillosos, son neones. Ahora estamos viendo muchísimo de los 80 Sí, por, sí. En los 80 empieza el infantilismo que ha acabado triunfando, en mi opinión, ¿eh? El infantilismo viene de George Lucas y son los Sí. 70. Bueno, pero que American Graffiti no es una peli tan infantil. De hecho, a mí American Graffiti me parece que el final es una hostia de madurez. Estamos hablando de su película, ¿no? Su mejor película, O la única. tiene lo que tiene. Pero no es una película infantil, es una película de aventuras. Y eso no implica infantilismo. Lo que es infantilismo son las Star Wars de ahora, que pretenden venderte un mensaje profundo utilizando los mismos recursos. Sí, pero hay una cosa que me gusta que hemos tocado y es que Barbie y Star Wars juegan en la misma línea, que es voy a tratarte como a un estúpido, No estoy de un acuerdo. espectador. O sea, A me mí parece nunca me sentí tratado como un estúpido viendo la Guerra de las Galaxias, y en cambio viendo Barbie, que tiene un mensaje positivo, pseudo feminista, progresista, que te puede aparecer un cartelito como pasaba en ¿Qué tal Pussycat? Cuando soltaba el speech Peter O'Toole, salía mensaje de autor, mensaje de autor, mensaje de autor. En cambio Star Wars era un western, un space opera, como podías haber leído miles de Lake Brackett, de Jack Williamson, puro y duro. Y la veía. No, yo diría que es una peli hecha con Escuadra y Cartagón de nuevo, de Joseph Campbell si me y El Señor de permitís, los Anillos, ¿no? Pero Y pero eso está en todas partes. nos O quejamos, sea, no, pero nos quejamos de los Robert Eggers de la vida, que hacen películas de terror habiendo visto cuatro cosas y con un manual universitario en la mesilla de noche, y no nos quejamos cuando George Lucas hizo exactamente lo mismo, y además diré más. Star Wars es súper divertida y Nosferatu es un coñazo. Pues No es lo mismo. supongo que sí, pero hay una gran diferencia y es cómo se trata el bien y el mal. ¿Cómo se trata el bien y el mal en la Guerra de las Galaxias? El bien y el mal son maniqueos. Sí, como en la Biblia. ¿Cómo se trata el bien y el mal en las películas de Robert Eggers? El bien y el mal se confunden. Y eso sí es hermetismo. Eso es hermetismo, lo de arriba a abajo. Bueno,
Insisto en Creo que una pregunta. en que creo que Robert Eves estaría encantado también con esa lectura. Sí, ¿Quién iba a hacer una o pregunta? un comentario, un insulto, ¿eh? Lo tengo un sueño, me gustaría comentar Hombre, vamos. relación con el libro que acabas de escribir. Es aburrido. Yo recuerdo estar inspirado por el título de un libro que leí en la casa de un amigo, que era del gnosticismo al nihilismo. Mm, Entonces, el sueño básicamente era pura intuición, un paso por el barrio, gente corriendo, y de alguna manera la clave del sueño era que el gnosticismo y el nihilismo eran chicos, equivalentes. No un gnosticismo a la manera en la que definía, por ejemplo, Antón Pacheco, no sé si lo conoces, no, Antonio Antón Pacheco, no, pero tremendo, un profesor de Sevilla, fundador de la Sociedad de la Neurología. me lo apunto. No en ese sentido el gnosticismo, no como Ibn Arabi cuando se define como gnóstico, sino en un sentido completamente distinto, ¿no? Mm. Un gnosticismo invertido, podemos decir. Pues otra reflexión que, bueno, viene a cuento con el fin, ¿no? Porque de alguna manera la amplificación delirante de la realidad que supone las redes sociales, el desarrollo exponencial de la telecomunicación con los teléfonos móviles en los que podemos presenciar cientos, miles de cosas delirantes de manera instantánea, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Estos TikToks de las mujeres soldados israelíes, ¿no? Cosas tan satánicas. Podemos ver de todo, ¿no? Todo lo que queramos está ahí, ¿no? Eh, Luego, la necesidad del misterio, ¿no? O sea, cómo vemos a señores como Elon Musk, ¿no? Con esa linealidad viril, ¿no? Que en vez de, bueno, voy a relacionar eso con unos documentales que hay de Hoy Solo, ¿no? No sé si conocen, Alquila, sobre el mundo árabe, Sí. y uno de los capítulos era de las casas de fuerza que había en Irán, ¿no? Eran Mm. una especie de gimnasio, ¿no? Donde la iniciación espiritual y física estaban ligadas, ¿no? Y de alguna manera, esa aproximación al pueblo, a lo desconocido, es muy importante en la vida, ¿no? Y la eliminación de esa faceta básica de la existencia, que es el misterio, es lo que conduce pues a la sustitución de esa realización interior por realizaciones externas, vía el desarrollo de tecnología puntera, eh, pues todas estas cosas, ¿no? Guerra o lo que sea, ¿no? Me gusta la sexualidad también en ese sentido, una vía de escape. Bueno, básicamente eran esas los comentarios que quería hacer. Pues yo vamos, me ha parecido muy interesantes y a mí casi que de estos actos lo que me gusta es que la gente pueda intervenir. Entonces, si alguien más quiere decir algo, sea en este sentido, sea en otro, yo ya casi creo que lo más interesante, sí. Yo soy ser chauvinista, pero soy español. Yo que nací en Salamanca, pues soy español. O sea, no hay otra explicación. ¿Quién sería el David Lynch español? Tenemos un director que se parece a... A David Lynch, probablemente sepa más, Antonio, ¿tú qué opinas? Yo, vamos, A ver, yo recuerdo cuando yo era joven, yo recuerdo. de Bilbao, ¿cómo se llama el autor de Bilbao? No, No. yo voy mucho más atrás. Yo voy mucho más atrás. Cuando se empezaron a ver las primeras películas de David Lynch posteriores a Cabeza Borradora, que es un caso muy, muy particular, pero yo recuerdo que había un crítico ya fallecido que publicaba en la revista Fotogramas, que era José Luis Warner, que en una crítica, se me quedó en aquel momento grabado, definió a David Lynch como ese aspirante a Luis Buñuel americano. Qué bueno. Claro. Eh, Warner, que tenía estos destellos, o sea, era un señor que yo leía de pequeño y a veces, como siendo yo un cachorrillo, pero a veces decía, pues no estoy de acuerdo con este señor mayor porque yo tengo una visión más moderna del cine y tal, me parece un antiguo y tal, pero de vez en cuando tenía destellos que decía, este tío ha dado con... Y claro, pasan los años y claro, para mí Luis Buñuel está en un lugar como muy propio, muy inalcanzable. Creo que Lynch está en un lugar muy propio y también inalcanzable por otros motivos, pero yo sí me pongo en ese grado de importancia, yo diría que es Buñuel, pero porque
cualquier otro nombre que se me ocurre de cineasta español que pueden linchear, ¿vale? Nunca va a ser, Nivel en Lynch. términos de historia del cine, alguien parecido Y, por ejemplo, El discreto encanto de la burguesía, Él, el- él eh, incluso, ¿no? eh, Es una peli casi tiene la Pero claro, medilla, ¿no? hay un problema. Tú eres de Salamanca y eres español. Luis Buñuel era de Zaragoza, pero sí. no sé yo si era español, porque Mm, trabajó en México, En Francia. trabajó en Francia mm, y evidentemente es una pequeña butad. Hay un fondo muy español en Buñuel, pero hay también una francesidad mm. y un Muy temprano, además. surrealismo internacional Muy muy temprano. temprano, porque Mm, al fin y al cabo el perro andaluz, sí, sí, la Edad de Oro, sí. incluso la película más española de esa época, que es Las Urdes, Tierra sin pan, Mm, son películas que se pueden hacer gracias a los franceses y se ven en Francia sí. prácticamente antes que aquí, se prohíben aquí y se ven en Francia. Mm, Y Buñuel es, evidentemente, director español, pero es un afrancesado como lo fue Goya, En- y sin Francia, sin el surrealismo francés, sin Bretón y Es sin el el cine, surrealista, sí. sin el cine también de la Nouvelle Vague, de los Mm. nuevos cines de los 60 y 70 en los que se inscriben las películas últimas de Buñuel, no se podría entender. Yo añadiría que aunque no es un director que le diera tiempo a ser Lynch, precisamente por su propia vida breve y demás, pero quizá la película más lynchiana del cine español sea Arrebato de Iván Zulueta, Hombre, y sí. ahí sí que había un germen Mm, de un cine sí. lynchiano que, por desgracia, por las circunstancias personales del director, se quedó en eso. Mm. Pero Iván Zulueta hubiera podido ser el Lynch español. Y yo añadiría a alguien que no es español, pero sí trabajó en España, que es Ladislao Batza. Tiene algún punto en La Niña de Fuego y en Sí, El Cebo que yo diría que bordea con Lynch. sí. Yo creo que marcó El mucho el cebo cine es español. un terciopelo azul Claro, más claro, bajado a tierra. Cebo va Sí. por ahí. De ¿Y cómo hecho, se llamaba el documentalista o este español hombre Sí, que hizo? No, que mm, hizo esta serie de documentales étnicos muy sí. locos, que si ahora No no me nos va a acuerdo. salir, no nos Sí, va a salir. ahora no me va a salir Mm, tampoco, pero hay un documentalista español de los años 50 que fue muy vanguardista y que trabajando en el documental, pero con un hilo poético que no es narrativo exactamente y que sí que tiene un aire también bastante hombre, surrealista, y bastante de los lynchiano. más contemporáneos, el más influido, en mi opinión, es Carlos Bermúdez, que además ha acabado atrapado en la Logia Negra. A ver, Él mismo, ¿no? explica esto. Escalofríos me están dando. No, Escalofríos, No, Guillermo. Guillermo, Carlos Bermú. ahora que mencionas la Logia Negra, sí. me veo obligado a que aclares este concepto que tú discretamente introduces en tu libro, creo que en una única frase, Sí, al final de mi dices capítulo. David Lynch, que lleva, bueno, tú escribes este capítulo cuando Lynch está vivo, también Sí, sí. dices David Lynch, que lleva atrapado en la Logia Negra no sé cuántos años, desde, creo que estableces un poco Terciopelo Azul como un punto en su carrera. ¿Qué es estar atrapado en la Logia Negra? Ahora que mencionas a otro director que no es Lynch, que consideras que está en esa Pues situación. yo creo que estar atrapado en la Logia Negra es exactamente lo que le pasa a Dale Cooper, ¿no? Bueno, traía aquí, que no voy a leer por generosidad y porque en el fondo soy buena persona. Traía aquí unas pequeñas hojas donde explicaba, 3 páginas 3 páginas, donde explicaba de dónde viene esta cosa de la Logia Negra, que viene del Tíbet. Esto es un concepto que curiosamente no es de Lynch, es un concepto de Frost, que Frost coge de varias referencias, ya digo, la coge sobre todo de Blavatsky, porque Mark Frost es teósofo, y lo coge también de una novela que se llama The Devil's Ward, de Talbot Mundy, donde es del año 1926, donde dos viajeros van al Himalaya en busca de un amigo que ha quedado atrapado en la Logia Negra. Ellos acaban atrapados también en la Logia Negra, pero finalmente escapan, ¿no? Entonces, esta logia negra es un invento de Frost. Lo que hace Lynch es inventar la habitación roja. Ese sí que es un invento de Lynch. Entonces, entre los dos se completan. ¿Qué ocurre? Que al final de la serie, en un final puramente anticlimático, Dale Cooper acaba atrapado en la logia negra hasta que 25 años después sale. Por cierto, ese 25 años después es una de las frases más tópicas. Está sacado, esto de nos veremos en 25 años, del sueño del pabellón rojo de de, Mishima. no, de No, No, Sueking, que una es novela china. una novela del año 1791, siglo XVIII, dinastía Qing, que
se dice al principio de la obra, después de viajar al mundo de los sueños, muy al estilo de Oz, que es la obra favorita de Lynch, dos monjes, uno budista y otro tibetano, dejan atrapado a un taoísta en el mundo de los sueños, después de maldecir a un padre que no les quiere entregar a su hija. Les dice, este padre será el fruto, esta niña será el fruto de la perdición de sus padres. Dejan allí tirado a este pobre taoísta y le dicen, nos volveremos a ver en 3 periodos que no recuerdo cómo se llamaba, lo tengo por aquí. Le dicen lo siguiente, te espero dentro de 3 kalpas en el monte para decirle a la diosa del desencanto que la deuda está saldada. Entonces, aquí es donde yo encuentro, digamos, los antecedentes en los que se pueden basar, ya digo, de forma consciente o inconsciente. Es un espacio, la logia negra, enfrentada naturalmente a su contrario, que es la logia blanca, que representarían a dos facciones en el Tíbet que tienen una existencia real. Es que quiero ser preciso con las palabras. Perdona, estás Sí, hablando de los buenos y los malos. son los buenos y los malos, efectivamente, unos que llevan un gorro rojo, O sea, el Doctor Extraño y... correcto, ¿no? además en este caso, y Fu Manchu, ¿no? La sombra. Y en este caso, pues de alguna forma unos practican el sendero de la mano izquierda Ujú. y otros el sendero de la mano derecha, que además verán que según íbamos acercándonos a este punto, la mano izquierda nos ha abandonado. Con lo cual ya estamos todos atrapados en la logia negra, menos ella que se ha ido. Entonces, bueno, en definitiva, me gustaría ser preciso con ello, pero tampoco quiero dar la Ah, mira, aquí llega. La logia negra en la banca del Tíbet es una transposición de la guerra entre los gelupkas ortodoxos, gorro identificados por un gorro amarillo, y los dukpas heterodoxos, identificados con un gorro rojo. Dos facciones del budismo enfrentadas por el dominio de las artes mágicas. Esto es citado directamente, es decir, no me lo estoy inventando yo, en la propia serie, y ahí es donde acaba Dale Cooper. ¿Qué ocurre? Que yo creo que una parte del propio David Lynch se quedó con Dale Cooper en la Logia Negra y que cuando aparece en la tercera temporada de Twin Peaks, aunque ya está fuera de la Logia Negra, ¿qué ocurre? Que la Logia Negra se ha comido el mundo. En la tercera temporada de Twin Peaks no aparece Twin Peaks, porque Twin Peaks ya es todo el mundo y porque es un mundo que es el interior de la propia Logia Negra. Entonces, desde la segunda mitad de la segunda temporada no dejamos de ver la Logia Negra en Twin Peaks porque el Kali Yuga es la Logia Negra. Mira, tú dices... También puede ser porque no había dinero en producción para recrear el pueblo otra vez. También podría Mira, tú dices en tu libro, los afectos desnudan a las ideologías y muestran la fragilidad que esconde toda noción fuerte de pensamiento o de racionalidad. Por eso decimos que ser posmoderno es llevar implícita la marca del cine, vivir en compañía del fantasma de la tradición, de la modernidad, de un pasado que no podemos asumir ni olvidar en términos históricos. Un fantasma que regresa de la muerte bajo la forma de un monstruo identitario y falaz, empujándonos hacia un porvenir sombrío. ¿Estás diciendo eso? Mejor por escrito, es lo que al final. En los libros te queda más, En el libro te queda más fino, sí. más fino, ¿no? Pero sí, sí, es esa la idea. Es decir, efectivamente el mundo en el que vivimos yo creo que se ha convertido en la logia negra. Pero al mismo tiempo, esto que puede sonar tan desesperanzado, tiene la siguiente lectura. Y es, David Lynch ya no quiere finales felices en sus películas porque el final feliz es una trampa. El final feliz te dice, tú no tienes que hacer nada porque la película ha acabado bien. El final de este estilo lo que te dice es tú tienes la autoridad para sacarte a ti mismo de la logia negra, pero eso yo no te puedo decir cómo hacerlo, porque eso sería magia negra. Decirte cómo debes salir tú de la logia es magia negra. Decirte solamente estás en la magia negra es magia blanca. Y aunque un tema que estaría bien debatir con unas cervezas es si Lynch era de los buenos o de los malos, Es que era mi siguiente pregunta. que yo Una especial. creo que de los malos, bastante, Ujú. bastante más que Kubrick. Eh, yo creo que a pesar de todo es un artista y por lo tanto no es maniqueo y por lo tanto, igual que plantea el infierno, tiene que señalar, aunque sea al menos, dónde está el paraíso, que es uno de los grandes males del arte contemporáneo y de hecho es un mal que todos hemos padecido porque hay ediciones independientes del infierno de Dante Alighieri, pero no hay ediciones independientes del paraíso, ¿no? Es mucho Porque, más aburrido. claro, a todos nos llama la atención ver cómo es esto del infierno, Los círculos son pero mucho más nadie se, entretenidos. claro, Sí, nadie sí. se compra el paraíso.
una pregunta para los tres, en realidad. Yo he hablado mucho, ya. No importa, habla más. El cine, durante el siglo XX, ha sido todo esto y probablemente muchas cosas más. Estemos más o menos de acuerdo, el cine ha sido el medio de comunicación, de entretenimiento, de expresión artística por excelencia del siglo XX. El medio por el que se manifestaban las ideas, sean herméticas o sean exotéricas, el medio por el que se influían y se ha influido en la sociedad para que fumara y dejara de fumar, para que votara a los republicanos o a los demócratas, para que creyera o no que Kennedy fue víctima de una conspiración o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo personalmente la impresión de que eso ya fue, de que ahora mismo, por aquí lo decían, el mundo de las redes sociales, el mundo de TikTok, el mundo de otro concepto, otro paradigma completamente distinto de entretenimiento, espectáculo y hasta algunos, para algunos de forma de arte, que es mucho más rápido, más asequible, que si el cine democratizó el arte, este ya lo ha llevado a sus últimas consecuencias ese proceso, lo ha puesto fuera de sitio. O sea, el cine ya no está en el cine ni en las salas de cine, no es la forma predominante de comunicación, de entretenimiento, de espectáculo. Entonces, estáis hablando en realidad de una magia que ya fue, que ya dejó de existir. Habría que empezar a analizar y habría que empezar a prestar atención, tanto crítica desde el punto de vista artístico y digamos que intelectual, filosófico, como desde el punto de vista hermético y especulativo, a todo este universo nuevo de las redes sociales, de las plataformas digitales, de TikTok, etcétera. A mí me supera por todos los lados, pero yo tengo la impresión de que yo ya estoy fuera de juego en ese sentido y de que aquí estamos hablando de un lenguaje, hablando de Lynch, que murió con 90 y pico años y al que mucha gente... Menos, muchos menos. Ah, no, perdón, 78, es verdad, sí, el pobre un poco... Pero bueno, Yo sí que diría, lo diré muy brevemente, le ha pasado a la filosofía, le ha pasado al teatro, están muertos Ujú. y precisamente al morir cronológicamente tienen otra segunda vida que es la interpretación. Bien. Y eso tiene que ocurrir con una cierta distancia, yo diría que por lo menos de 2 siglos, por lo tanto estamos empezando a entender el cine. Yo creo que estamos empezando a entender el cine. Dicho esto, creo que podemos, si alguien tiene prisa, se puede ir sin sentirse mal porque estamos excediéndonos y ahora si quiere, pues que Rose nos cuente algo. Rose, cuéntalo. Yo te quería hacer una pregunta muy directa. Acláranos qué tienes en contra de Bugliosi y su... Maravilloso. Es un hombre maravilloso. Un gran literato. No, cuéntanos. Para quien no lo sepa, él es el autor quizá del libro pues más famoso, más vendido y más aceptado sobre los hechos ocurridos. Claro, él sabía que la primera persona que cuenta algo es la que gana. Y entonces, y de hecho, por ejemplo, yo cuando estaba investigando todo lo de Manson, que es la leche, es como meterse hasta arriba en un fango de mierda. Me costaba muchísimo no ver los hechos tal y como Bugliosi los había presentado, porque los presentó el primero. Y Y entonces, arrasó con todo, ¿no? claro, no, es que luego yo no, es que no veía ninguno, ni siquiera veía a Boysoley, es que no veía ninguno, no les veía en el entramado, en el 3D de Los Ángeles, ¿sabes? Entonces, él, bueno, pues fue eso en realidad pasa con todo, él lo sabía, él sabía que en comunicación la primera persona que cuenta algo es la que se lleva el pato al agua y luego desdecir y reescribir como lo que hizo Tom O'Neill en Caos, eh, Manson y la CIA, eso ya es muy difícil. Por ejemplo, tampoco podía haber a Melcher, al hijo de Doris Day, que bueno, se supone que bueno, tuvo mucho que ver en Los Ángeles en ese momento, igual que su madre, se supone que eran CIA encubierta, etcétera. Se supone que iban a por él, además, ¿no? Cuando entraron a matar a Sharon Tate. O sea, se supone que esa casa era antes de Terry Melcher, ¿no? Eso se supone, pero No es la realidad. exacto, eso es como que, es que es una cuestión de la percepción humana, que una vez que ves una cosa ya te es muy difícil. Igual,
sea, seguro que habéis visto memes que dicen, ojalá no lo hubiera visto, esto ya no lo puedo no ver, ¿sabes? Pues eso es igual, o sea, los humanos percibimos de tal manera que lo primero que se nos queda es la primera visión y luego borrar esa primera visión es muy difícil. Entonces, Bugliosi ya no solamente hizo el bestseller, lo más divertido de todo es que nacieron en el 34 los dos, Manson y Manson y Bugliosi. Bugliosi. Ah, sí. O sea, son la misma generación, lo que pasa es que nacieron a orillas del río diferente. Y, y bueno, pues, bueno, no tanto, en realidad, que es lo que vengo ya a decir, que Manson tampoco era lo que parece. Pero bueno, eh, escribió sobre Kennedy, o sea, Bugliosi acabó escribiendo la historia oficial de un montón bueno, pues políticos, asesinos, o sea, de lo que la realidad, de lo que un establishment norteamericano quería vender. Por cierto, antes estabais hablando de Barbie, pero a mí lo que me pareció horrible de eso fue el combo Barbie-Oppenheimer de ese verano. Sí, Como los fue norteamericanos extraño, ¿eh? tuvieron el coño de poner esas dos películas Vale, encima sí. de la mesa, Hay una eh, conexión, ¿eh? pero es que Ese vamos es a ver, el bikini. a mí me da absolutamente igual. Yo lo que no veo, a ver, yo Sí, sí, El el bikini. bikini se llama no así por la bomba veo, atómica. no veo a los alemanes haciendo una película sobre los creadores de los hornos y vendiéndolo con mucha inocencia y mucha risa a los norteamericanos o Pero a la nadie. película risa no tiene, porque A nadie, Christopher absolutamente. Nolan es otro que el sentido del humor no lo Entonces, tiene no, desarrollado. quiero decir, Es tan irónico, que no existe. nos lo tragamos, o sea, bueno, nos lo tragamos, yo no me lo tragué en absoluto, de hecho, transité muy poco en las redes sociales porque estaba hasta los cojones, no tiene sentido ese imperialismo cultural, ¿no? Y bueno, pues eso, que yo no la he visto, no creo que la vaya a ver porque soy muy... no he visto eh, ninguna de las dos. No, tengo muchísimo cuidado con lo que veo, porque luego no lo puedo no ver. Entonces, es como quien se va a comer un plato y sabe que está envenenado, pues no me lo como. Prefiero dedicar mi conocimiento, o sea, mi tiempo y utilizar, o sea, yo qué sé, pues es Johann Sebastian Bach. La sabiduría de los años, sí. ¿Sabes? Claramente. No, pero también algo que No le que robemos tú has años. dicho, y es que el cine, tal y como una generación la hemos conocido, ya ha cambiado. Entonces yo estoy viendo otras cosas, porque lo nuevo, hay cosas nuevas que me gustan. Por ejemplo, la última de terror que vi que me gustó se llama Skinamarink, que es la cosa más rara. Hombre, ¿y Longlegs te gustó? Longlegs no es una película de miedo, es una película satánica. Así de claro, no tiene nada de miedo. Sí, si abrimos ese melón, vamos a estar un Pero es rato que más. cualquier película con Nicolas Cage es satánica. Si quitas a Nicolas Cage de nombre, se cae toda la película automáticamente. Pero No sé qué os parece si pasamos al bar, a partes esotéricas, si alguien se quiere venir, montamos una pelea del oeste de esas. Pero Y no se compren y que lo que sí que se pueden comprar los libros, si vamos a molestar a la librería por temas de hora, nos vamos a otra parte a firmarlos, pero si alguien quiere los libros, que se los compre, que además son asequibles de precio, valen menos que ir a comprarte dos Coca-Colas ir casi, a tomar vamos. un par de cañas, que Sí, es lo que sí, vamos sí, a sí. hacer ahora. Y nada, que muchas gracias por haber venido, gracias a Antonio y gracias a Rose y a la Gracias a librería. todos.